Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Estamos listos, por supuesto, para comenzar Destino 5500 esta noche de domingo. Vamos a hablar de un tema que también, usted lo sabe muy bien, ¿no? Le preocupa a la población salvadoreña. Estamos hablando el tema de la salud. Tanto el tema de la seguridad pública como el tema de la salud son temas importantes y son temas que están también en la agenda de los candidatos a la presidencia de la República. Vamos a hablar ahora con Guillermo Mata Bennett del partido Frente Farabundo Martí, a quien doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, doctor Bennett, por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, Romeo. Muy buenas noches a todo el pueblo salvadoreño, a los invitados especiales y un saludo para los compañeros diputados que se encuentran en esta mesa. Y el doctor Ricardo Contreras, también del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Doctor, muchas gracias por acompañarnos también. Bienvenido. Buenas noches, Romeo. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes, a los participantes acá y a mis colegas médicos y diputados. Wilfredo Iraeta de Unidad está con nosotros. Gana, por supuesto, un partido que conforma, ¿no?, junto a otros institutos políticos, el Movimiento Unidad. Doctor Iraeta, muchas gracias. Se nota, Romeo, que estoy con Unidad. Sí. No, Romeo, agradecerte. Es evidente la corbata, sí, ¿no? Agradecerte la invitación a Destino 5500. Por supuesto, aprovechar también el espacio para saludar a la audiencia que está pendiente de esta conversación, saludar también a los amigos, a los colegas diputados y a los amigos que nos acompañan en el estudio. Bueno, muchas gracias. Sí, están jóvenes en acción política con nosotros y jóvenes comunitarios nos acompañan también aquí en los estudios. Están aquí para hacer las preguntas, para ayudar, ¿no?, para sumar a este programa, para hacer las preguntas a los invitados, a ustedes, doctores, a ustedes, diputados que nos acompañan esta noche. Doctor Mata Bennett, comencemos con usted, escuchando un poco sobre, a ver, si le preguntaran a usted cuál ha sido el cambio, qué cambio se ha registrado en estos 4 años en el tema de la salud, ¿cuál sería su respuesta? ¿Cuáles serían los logros que destacaría usted y que a su juicio han ayudado en el tema de la salud? Lo primero es decir, Romeo, y al pueblo salvadoreño que el tema de salud debe ser siempre visto como un tema de país, debe ser visto como un tema de nación, así como lo es el tema de educación. Es decir, ningún partido político per se puede pretender transformar y cambiar una estructura básica de un país como es la salud de todo un pueblo salvadoreño. Hemos visto incluso en los Estados Unidos cómo el tema de la salud ha puesto en jaque al gobierno del presidente Obama. Es un tema delicado y complicado. Es decir, quiero dejar en primer lugar sentado que es un tema complejo, que necesita del concurso y necesita de la intervención de todos. Si yo me refiriera a lo que hemos logrado, si después yo quiero empezar con lo positivo que veo, pero si hay algo que se venga en contra, quiero que me deje el derecho de réplica. No, por supuesto. Yo claro. voy a comenzar con lo positivo. Bueno, me parece de que, en primer lugar, el sistema de salud como se encuentra ahora. Yo quiero destacar de que hemos pasado casi cerca de 18 años estudiando propuesta tras propuesta tras propuesta y nunca se dio absolutamente nada. Es decir, aquí ha habido una cantidad de estudios de diferentes organismos multilaterales, organismos nacionales, Universidad Nacional, Colegio Médico, Simetriz, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social en su forma de sindicato, etcétera. Y además el gobierno mismo en su momento hizo una propuesta, pero desafortunadamente no pasó nada. Y luego en el año 2000 yo era parte del Consejo de Reforma del Sector Salud y le entregamos al entonces presidente Flores una propuesta de reforma integral de salud, ya que él nombró un Consejo de Reforma por decreto ejecutivo. Quiero dejar sentado porque estos son antecedentes importantes. En ese grupo de trabajo se encontraba, además del Colegio Médico, se encontraba una universidad privada, representando a todas las universidades, la NEP, FUSADES, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Es decir, era lo más que se pudo integrar ese tipo de consejos, se le entregó al presidente. Desafortunadamente, ahí terminó ese trabajo que duró 15 meses. Yo diría que lo más importante ha sido la decisión política, porque esto es un hecho político, de haber implementado una reforma de salud que nunca se vio en el pasado. De la reforma podemos hablar posteriormente muchas cosas, pero yo quisiera puntualizar hasta ahorita qué es lo que yo veo. En primer lugar, veo que se rompió la barrera geográfica y se rompió la barrera económica. ¿Por qué? Porque antes había una cuota obligatoria que se pagaba en los hospitales y unidades de salud y por supuesto eso tenía marginado aproximadamente a un 1.8%, 40%. El dato podrá variar un poco, que no podía accesar a los servicios de salud. Ahora la Organización Mundial de la Salud precisamente está pidiendo la protección financiera de la gente
más desposeída, y eso lo están viendo en todos los foros mundiales a nivel de salud. Luego se rompió con la barrera geográfica cuando se crean los equipos comunitarios de salud y se despliegan hoy por hoy a 167 municipios del país. Es decir, ese equipo va hasta el cantón, va hasta el caserío, y entonces de una manera integral e integrada atienden a esa gente que está doctor, fuera del solo una sistema. intervención en ese punto. Hubo en determinado momento una crítica, ¿no?, que decía, mire, me parece que los ecofamiliares han funcionado muy bien y se ha mejorado la cobertura, ¿verdad?, que es lo importante, pero dice, pero por otro lado, mucho del presupuesto se fue para allá y se descuidó la parte de los hospitales, del medicamento, de la medicina, la atención, Romeo, es que etcétera. precisamente es parte del cambio. O sea, lo tradicional, lo que siempre se manejó y que ya no se maneja, es hospitalitis con especialitis. Eso ya no más, incluso la Organización Mundial de la Salud dice que es una de las formas de mal atender a los pacientes. El paciente ya no tiene que estar llegando a los hospitales. Eso lo que hace es concentrar recursos en los hospitales y pasa, digamos, omite que si usted va a un nivel primero de atención o nivel secundario de atención, usted se evita un 70% de carga de morbilidad y mortalidad. Entonces, es un hecho de que usted no puede descuidar la parte curativa, pero usted no va a meter todo el dinero en especialistas y en hospitales. Entonces nos quedamos en este punto que la reforma al sistema de salud es como, digamos, como uno de los principales logros, obviamente hay muchas cosas bueno, yo podría hablar mucho de la reforma, pero me imagino que por razones de tiempo, es decir, se acercaron los servicios de salud, se aumentó la cobertura al no tener cuota voluntaria, pero además se ha cambiado el modelo sin abandonar la curación, es un modelo que le está tirando más a la prevención y a la promoción de salud, pero además ya no estamos hablando únicamente de servicios de salud, estamos hablando de salud en el concepto más amplio, que es el más completo bienestar físico, social y emocional. Y por eso es que este modelo de salud es intersectorial. Tiene que ver con educación, tiene que ver con medio ambiente, tiene que ver con el agua. No es simplemente servicios de salud, sino que es más allá de la frontera de hablar de servicios de salud. Ok, doctor Contreras, ¿cuál es su evaluación sobre estos 4 años, sobre lo que, digamos, lo que ha puesto como a la vanguardia, ¿no? Lo que ha puesto sobre la vitrina el Partido Arena en la administración del presidente Mauricio Funes en estos 4 años? Claro, sí. Mira, Romeo, primero, para empezar, todos los televidentes que se están observando y todos los pacientes que hacen uso de los servicios de salud, tanto en el primer nivel como en el segundo y en el tercero, están conscientes del tipo de atención que reciben en todos estos niveles, ¿verdad? Con eso quiero darte unos datos específicos para empezar a hablar de lleno a la reforma. Este gobierno es el que ha contado con más recursos que cualquier gobierno anterior. Es decir, desde el 2008, que se tuvo un presupuesto de 356.7 millones, a la presente fecha se ha aumentado un 60%, es decir, aumentaron 214 millones en 5 años. Es decir, que fondos han tenido. Como segundo punto, la población debe saber que el Ministerio de Salud es uno de los ministerios que más recursos ha contratado a nivel institucional, por un total de 4.111 personal. Ahora, es decir, que ha pasado de 8.374 plazas en el 2008 a 12.485 plazas en el 2014. Se aumentó un 63 millones luego de pasar de 69.7 millones a 133.1. Con eso te quiero decir que han tenido los fondos y han tenido el recurso para el personal médico o enfermeras, promotores, etcétera. ¿Y quiere decir eso también que es prioridad la salud, ha sido prioridad la salud para el gobierno? Yo quisiera pensar que es cierto, pero por eso te estoy poniendo esto como base para entrar de lleno lo de la reforma de salud. O sea, la población sabe lo deficientes que están los servicios, pero debe conocer que estos datos son reales y no son congruentes con la capacidad resolutiva que tiene el sistema de salud. Ahora, cuando hablamos de reforma, Romeo, yo quiero decirte, y categóricamente quiero decirte, que no existe tal reforma. No hay una reforma, y te voy a explicar sencillamente por qué. Cuando tú venís y haces una reforma, es un cambio profundo, estructural, de forma y funcionalidad de un sistema de salud o un ministerio. Cuando tú haces una reforma, haces algo que se llama una consulta intersectorial. Esta consulta intersectorial participan los grandes rectores o grandes participantes de la medicina, como los médicos, las enfermeras, los promotores, las ONG, la misma población. Todos ellos se recogen insumos para tener 2 partes, determinantes de la salud y el perfil epidemiológico. Con estas 2 herramientas, tú tienes un diagnóstico situacional de cómo está tu país realmente en salud. Con este diagnóstico situacional, tú generas un modelo de atención. Y con el modelo de atención, tú generas un modelo de provisión, un modelo de gestión y un modelo de financiamiento. Entonces, lo que este gobierno ha venido a hacer es a cambiar el modelo de provisión
con los famosos ecos, los familiares y los especialistas. Ahora, el problema aquí es que los ecos es una acción, por decirlo así, improvisada, en el sentido de que si tú lees el documento Construyendo la Esperanza, que tiene alrededor de 25 estrategias puntuales en el plan de gobierno de Mauricio Funes, y tiene como 54 páginas en PDF, ahí en ningún momento te mencionan que van a impulsar o implementar los ecos como parte del modelo de provisión de salud. Eso te denota ya falta de planificación estratégica. Y a eso agregarle que en el primer año de gobierno del presidente Funes, en el diario oficial, todavía no había una política de salud. Eso también te denota mucha improvisación. Entonces tenés a los ecos como un modelo improvisado, por lo que acabo de decir, además disfrazado. ¿En qué sentido? Porque en realidad los ecos ya existían antes con otro nombre, que eran los mismos. ¿Cómo se llamaban? Se llamaban equipos de extensión de cobertura. Era lo mismo, ¿verdad? ¿Y con qué recursos contaban entonces? Era generalmente, estaban financiados por el BID, ¿verdad? Era otro tipo de financiamiento. Ahora, a lo que yo voy, ¿qué ha hecho este cambio de modelo de provisión improvisado o los ecos en el sistema en general? Dos cosas puntuales. El primero es que los ecos han venido, como es una medida improvisada, sin planificación estratégica, han venido a gastar una cantidad de recursos en todo el primer de nivel, haciendo el Ministerio de Salud un barril sin fondo, que no se detiene haciendo préstamos, que no se detiene pidiendo más y más y más y no logran hacer sus metas. Entonces, cuando tú tienes este barril sin fondo, descuidas el segundo y el tercer nivel. Y entonces ahí tenés como la red hospitalaria está colapsada completamente. No hay camas, no hay hilos de sutura, los pacientes se curan a veces hasta con bolsas de gaseosa porque no hay guantes. Entonces tú no puedes descuidar el segundo y el tercer nivel. Ahora, como otra parte... O sea, ¿tú crees que eso pasó? Entonces, sí, eso está porque pasando. Yo le preguntaba eso al doctor Eso Mata, ¿no? Le preguntaba si en realidad se había descuidado, qué tan cierto era la crítica que se hizo en su momento, de que se había descuidado la atención en los hospitales por enfocar los recursos a los Exacto, ecos. Pero otro factor como los ecos ha afectado es la duplicidad de los servicios. Es decir, tú tenés un eco especialista, digamos un ginecólogo. Este ginecólogo se va al campo abierto con una mochila llena de acetaminofén, va a ver a un paciente, pero no tiene capacidad resolutiva del problema de la enfermedad, porque no tiene ni la infraestructura ni los recursos. Entonces este médico cuando identifica un problema, lo manda a la unidad de salud. Cuando este llega a la unidad de salud, como es un servicio de segundo nivel, el médico de la unidad de salud lo refiere al hospital. Pero como va al hospital y está sin recursos, este paciente se queda sin atención en esa triangulación. ¿Qué debería de hacerse entonces? ¿Eliminarlos, quitarlos? No, lo que pasa es que todo va por una planificación estratégica, Romeo. O sea, lo que te quiero decir es eficientar, o sea, ocupar eficientemente los recursos del Estado para hacer verdaderas políticas de salud. Doctor Iraita. Romeo, yo lo primero que quiero decir en nombre de Unidad es que cuando nosotros a partir del 1 de junio lleguemos al gobierno, lo primero que queremos dejar claro es que no vamos a privatizar los servicios de salud, ni tampoco como gobierno nos vamos a involucrar en ningún tipo de negocio que tenga que ver con la salud de la población. Eso lo queremos dejar, pero así clarito. Después, con relación al tema, este es un tema de país, definitivamente. Es un tema de país que yo considero que se tiene que hablar, hacer un poquito de memoria histórica y decir que lo que es el tema de salud, han habido avances, yo considero que sí han habido avances, pero también han habido algunos retrocesos. Pero hay algo importante que hay que mencionar, es que la base de esta reforma creo que se colocaron a partir del quinquenio 2004-2009 bajo la administración de Tony Saca. ¿Por qué, Romeo? Bueno, en primer lugar, el interés de apostarle al tema de salud quedó manifiesto cuando, por ejemplo, se creó el FOSalud como un programa de apoyo a lo que es en ese momento el presupuesto que se estaba ejecutando por parte del ministerio, que son presupuestos que como representan gasto público son recursos que nunca alcanzan, pero a manera de querer fortalecer la atención en salud se creó el FOSalud, a pesar de la resistencia de empresarios licoreros, de los tabacaleros y de los comercializadores de armas en el país. Se eliminaron las cuotas voluntarias, Romeo, en ese quinquenio, a partir de ese quinquenio.
se reinició. ¿Esa eliminación de las cuotas voluntarias fue en el quinquenio de Elías Antonio Saca o fue en este quinquenio? No, fue en el quinquenio de Elías Antonio Saca. ¿Sí? Sí, Ahí fue en ese Yo quinquenio. tengo un reporte, bueno, yo tengo otro Ahora, reporte. se los Romeo, veo más si adelante un hubo poquito. presiones por parte de organismos que tienen que ver con salud, sí las hubo. Ahora, doctor, ¿usted está de acuerdo en lo que dice el doctor Mata Pero Vélez, no, pero no me En dejaste términos- terminar, Romeo. Sí, Yo solo te solo dos terminaba de elementos, hacer la listita. porque puede ser también importante, ¿no? Introducirlo en el análisis que usted está haciendo. Si de verdad cree usted que hay o se ha roto las barreras geográficas y barreras económicas con esta reforma que se ha impulsado, que el doctor Sí, yo Contreras dice no existe, pero creo que la intención a partir de este quinquenio es darle continuidad a lo que ya se había aprobado incluso a través de un cuerpo legal, que es la creación del Sistema Nacional de Salud, donde se define la rectoría y la responsabilidad que va a tener el Ministerio de Salud como garante de conducir la política de salud. Creo que sí es prácticamente una continuidad de ese esfuerzo que se había hecho en ese quinquenio a través de la implementación de la reforma integral de salud con esos 7 u 8 componentes que han servido para descentralizar y hacer énfasis en la atención primaria en salud a través de fortalecer la atención en salud familiar. Pero sí creo que sí se han roto esas barreras, pero también hay que mencionarlo. Cuando yo hablo de que se han experimentado algún tipo de retroceso, hay que mencionarlo y tiene que ver, por ejemplo, con efectos colaterales que se han tenido a través de la implementación del sistema. ejemplo, Y es porque se ha descuidado el segundo y tercer nivel de atención en salud. Y lo mencionabas tú, Romeo, de buena forma. Que tiene que ver, por ejemplo, con el desabastecimiento de medicamentos, de insumos médicos. Cuando se estaba impulsando precisamente los grupos, los ecofamiliares, se habló precisamente de eso, de que incluso el ministerio se había quedado sin fondos en ese momento porque se había destinado o se había enfocado el esfuerzo económicamente hablando, digamos, a la construcción y a la cobertura de los ecofamiliares. No, claro, es que se han descuidado otras cosas. Por ejemplo, el abastecimiento de medicamentos, la atención y mantenimiento de los equipos médicos en los hospitales de segundo y tercer nivel, ha disminuido lo que es la inversión pública también en infraestructura hospitalaria, pero por eso digo yo, son efectos colaterales a partir de la implementación de la reforma integral del sistema de salud. Doctor Mata Vélez, ¿y lo que usted mencionaba ha sido avalado por organismos internacionales o tenemos que creerle nada más al informe que rinde el Ministerio de Salud Pública de nuestro país? Bueno, yo antes de contestar la pregunta por derecho a respuesta, me da risa porque no hay otra palabra que decir. Cuando el compañero de Arena menciona una serie de cuestiones, entiendo que lo hace electoreramente, pero yo quiero hablar un poco más serio, científica y técnicamente. Mira, Romero, lo que hemos encontrado nosotros, ¿quién no sabe del pueblo salvadoreño que Arena quiso privatizar la salud? El presidente que anda huyendo, no sé si está aquí, el presidente Flores, presentó un anteproyecto de ley en la Asamblea Legislativa y gracias a las marchas blancas lo tuvo que retirar de la Asamblea Legislativa porque era un anteproyecto de ley para privatizar. Con eso casi estoy diciendo todo el interés mostrado por Arena en la salud. Con eso estoy diciendo casi todo. Pero ¿qué más encontramos? Mira, hemos encontrado una infraestructura desmantelada. Se aprobaron 169 millones del préstamo RESA y se lo robaron. Ahí está el hospital de maternidad que lo están haciendo ahora. Entonces, ¿cómo tienen valor de venir a hablar aquí de infraestructura cuando ellos no se quedaron sin construir 4 hospitales, al menos? Y el dinero del hospital de maternidad, equipo obsoleto del año 1900. No había ni equipos de anestesiología en los hospitales. Habla, por ejemplo, me gusta que diga de que se ha aumentado el presupuesto en salud. Es que eso es lo mínimo que debe de hacer un gobierno. Se pasó de 399 a 625. Ellos se pasaron históricamente 20 años con el 1.8% del PIB. Ahora estamos al menos en el 2.4% y va a seguir siendo insuficiente. Como dice el doctor Iraeta, no hay dinero que aguante para un sistema de salud si tú no haces bien las cosas. Por otra parte, se habla de la capacidad resolutiva. Haber metido al sistema a 1.8 millones, y aquí voy a contestar la pregunta. El mes pasado estuvo aquí OPS, la Organización Mundial de la Salud, y estuvieron los organismos multilaterales precisamente evaluando la reforma. Porque una reforma no la puedes dejar tú, hay que se vaya la reforma. Tiene que ser evaluada en el tiempo y puntualmente, y hay que ver en qué se ha fallado o no se ha fallado. Pero 2 cosas importantes salieron ahí.
y es lo que está ahorita proclamando la Organización Mundial de la Salud, que es la cobertura universal de salud. Ese es el tema de este momento. Entonces, esta reforma que ha hecho mete en el sistema a 1.8 millones de personas que estaban afuera. Y esto tiene que ver con la disponibilidad, tiene que ver con la calidad, etcétera. Pero ¿cómo se puede hablar de que está descuidado el segundo y el tercer nivel cuando recientemente se ha equipado la mejor unidad de cuidados intensivos neonatales en el Hospital Benjamín Blum con 20 ventiladores y 20 cunas nuevas? Claro, pero lo que pasa, doctor Mata Benet, que de repente hemos visto, ¿no? Y usted es muy testigo de esto, meses atrás, manifestaciones en los hospitales, críticas en los hospitales, los mismos médicos han dicho, mire, no tenemos medicamentos, no estoy tenemos de acuerdo, insumos. pero ya... O sea, yo no sé si ese es reflejo de una crisis de Es verdad que mira, fuerte, agarrar el tema... o en realidad tiene razón. Agarrar el tema medicamentos como un tema de salud pública, eso no tiene ningún sentido, pues. ¿Por qué? Porque muchas enfermedades, yo lo he dicho, muchas enfermedades se curan solas, para empezar. Entonces tiene que haber una cultura que la gente sepa que no todos necesitan medicamentos. En segundo lugar, el abastecimiento de medicamentos, como bien lo dijo la ministra cuando fue de visita a la Asamblea Legislativa, no depende solamente de ir a comprar los medicamentos, depende de la licitación, depende de los agentes que las venden, de la provisión de los medicamentos, etcétera. Pero hay una cosa más importante, y es el hecho de decirte lo siguiente. Hay una curva que yo no la pude traer porque desafortunadamente la tengo en la Asamblea, donde la misma organización de las Naciones Unidas presenta una curva antes de la reforma y después de la reforma. Con la gratuidad se incrementó la cobertura y luego con las redes se aumentó la cobertura. Y quiero aclarar que las redes a las que se menciona el compañero no tienen nada que ver con los secos, esa es otra cosa. Muy bien, tengo que hacer la pausa, el doctor Contreras ya me está pidiendo prácticamente la palabra nuevamente. Con ¿no? la mirada. Con la mirada, exactamente. Y el doctor Iraeta también. Bueno, vamos a hacer la primera pausa y regresamos para continuar conversando sobre este tema que es importante para los salvadoreños y salvadoreñas, el tema de la salud. Volvemos. Bueno, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros en Destino 5500. Voy a darle la palabra al doctor Contreras para que pueda, obviamente, continuar haciendo su análisis sobre este tema y después el doctor Iraeta, por favor. Gracias, Romeo. No, yo solo en el derecho de respuesta, en el sentido de que, como dijo el colega, inauguraron hace poco la UCIN del Hospital Blum y de igual forma un ala de cardiología en el Rosales.
El problema de estos dos es lo mismo, que de nada sirve que tú inaugures un lugar de especialización con los mismos médicos, con las mismas enfermeras, con los mismos insumos, con los mismos recursos. Entonces, no te funcionan las cunas que están ahí en la UCI. O si te vas al ala de cardiología, no están las mesas de quirófano puestas, ¿dónde están los hemodinamistas, los equipos de perfusión? Todos esos insumos, o sea, no se trata solo de inaugurar el pedacito, sino estamos viendo lo que pasa con las calles, por ejemplo, que a la mitad la han hecho, la inauguran y todavía falta que la terminen. Entonces, es de tener una lógica congruente en esto. Ahora, por otra parte, el doctor, yo no puedo dejar de mencionar esto, mencionó los defalcos o los robos que pudieron haber habido en el proyecto Reza o en la misma Diego de Holguín, etcétera. Yo quiero decirte, Romeo, que yo estoy en total contra la corrupción. Si el doctor Mata tiene nombres de esos que han robado el erario público, que los denuncie. Si tiene las pruebas, que las ponga y que los metan preso a todos. Están procesados algunos, ¿no? Que los metan preso. Por eso te digo, o sea, no es una cuestión de que Arena va a tapar corruptos. Entonces, si él tiene nombres, que los diga. Ahora, si tiene las pruebas y no las presenta, se transforma en un cómplice. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en Arena no vamos a tener ninguna tapadera de corruptos. Y por otro lado, quería decirte que tanto en los 20 años de Arena no podemos dejar de decir que le faltó mucho por hacer, pero también hizo bastante. Yo te quiero mencionar, por ejemplo, después de la guerra, el conflicto armado, la destrucción, los jóvenes que están acá deben de saber que se duplicó de 342 a 619 establecimientos de salud, que representó un 85% de la red pública en los gobiernos de Arena. La duplicación de hospitales pasó de 15 a 30. La esperanza de vida pasó de 57.5 años a 70.7 años. El parto intrahospitalario pasó de 33% a 84%. La mortalidad infantil se disminuyó de 68 casos por 100.000 a 19 casos por 100.000. Se erradicó en el 97 el sarampión. A partir del 2003 prácticamente se erradicó la rubiola. En el 2007 ya se había erradicado el tétano y en el 2008 se redujo la tuberculosis en un 59%, entre muchos logros más. Claro que tenemos una deuda, pero yo quiero que la población sepa que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para mejorar el sistema de salud. Ok, doctor Iraheta. Yo creo, Romeo, que a lo bueno hay que darle continuidad. Lo malo hay que mejorarlo. Yo creo que, tal como lo decía el doctor Contreras, hay indicadores que muestran que se han tenido avances en el país. Por esa razón es que yo creo que dentro de las cosas malas que se pueden mencionar o que se pueden mejorar, por ejemplo, tienen que ver con el gasto o la asignación de los mismos recursos dentro de lo que es el tema de salud. Te pongo un ejemplo. Con el tema de presupuesto, por ejemplo. Con relación al presupuesto, Romeo, fíjate que en estos momentos está predominando el gasto excesivo en gasto corriente, por ejemplo. El 70%... Hablando no del presupuesto de salud, sino más bien... No, del presupuesto de salud específicamente, Romeo. Un 70% se va para gasto corriente, para gastos administrativos. Por supuesto que ahí están incluidos los salarios de los profesionales, que dicho sea de paso, no son buenos salarios. Hay una sensación de malestar dentro del gremio del trabajador de salud con relación a los pagos. Es más, hay que homologar el tema de los salarios, por ejemplo, porque tenés el empleado del Seguro Social que de manera de inequidad tiene asignaciones salariales completamente inferiores a las que tiene un empleado del sistema público de salud. Entonces, eso hay que mejorarlo de cara a prestar un mejor servicio de salud. Otra cosa, por ejemplo, yo en lo particular, y nosotros hemos visto como unidad, que no compartimos el hecho de que se hayan creado 2 viceministerios en este gobierno. Una de las cosas que nosotros vamos a modificar a partir del 1 de junio del próximo año, si es que Dios nos permite que gobernemos este país. El costo social también, por la falta de previsión y control de algunas enfermedades que se pueden prevenir. Tal es el caso de los costos que te acarrea, por ejemplo, la atención de enfermedades crónicas en los hospitales. Son enfermedades netamente prevenibles. Si tú las atiendes, eso te va a permitir también disminuir los costos. Pero para atenderlas necesitas recursos. Recursos. Mira, Romeo, durante la administración de Tony Saca, por ejemplo, se llegaron
se llegaron a experimentar niveles de crecimiento hasta del 4.7%. Vos tenés un sistema de salud que es estrictamente gratuito, y son recursos públicos, no te van a alcanzar, Romeo, eso no te van a alcanzar. Por lo tanto, tenés que sí apostarle también al crecimiento económico y que no sean 570 millones los que se le asignen a la cartera de salud, tal como se aprobó para este próximo ejercicio fiscal del año 14, que sean más que lo que tiene asignado el Seguro Social. El Seguro Social tiene asignado 700 y pico de millones, imagínate, y solo atiende el 23% de la población, a diferencia del sistema público que te atiende el 75% de la población. Con un presupuesto menor. Con un presupuesto menor. Y a eso le agregas que hay variables sociales que no contribuyen en nada al ahorro o a la utilización óptima de los recursos, por ejemplo, en materia de salud. Tenés niveles de delincuencia. Esa gente, Romeo... Claro, es que cuando se habla de un sistema de salud, de una reforma, el sistema de salud tiene que incluir todos esos elementos, ¿no? Tenés que incluir... Es decir, por ejemplo, educación vial es importante, porque al final, cuando hay accidentes, quien sufre es el Sistema Nacional de Salud. Sí, por eso te digo... hay que trabajar bastante en el tema de la prevención. Mira, atender a un paciente que te llega baleado, por ejemplo, en términos del procedimiento quirúrgico que se va a hacer en ese momento, la utilización de sueros en un hospital, material quirúrgico que se va a utilizar, eso son cantidades grandes que se utilizan, más la estancia que va a tener él mientras se recupera después o en el postoperatorio. Eso también tenés que hacer esos cálculos. La realidad social del país tenés que incluirla, tal como lo mencionabas, Romeo, porque es gratuita la salud. Todo mundo va al sistema público, incluyendo pacientes que son afiliados del Seguro Social. Bueno, yo tengo que hacer de nuevo una pausa comercial. Estoy en deuda con el doctor Mata Bennett. Cuando regresemos, vamos a regresar para continuar hablando sobre el tema de la salud. Volvemos. Hola, hola. Hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bueno, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Mire, rápidamente vamos a leer unos 3 mensajes en Twitter. Nosotros preguntamos qué piensa de precisamente la ley de medicamentos, ¿no? Que ya usted la conoce, que usted sabe está vigente en nuestro país. Ahí están algunos comentarios. Luis Ovidio López dice, es buena, pero si se cumpliera tal cual está y no se vean en los mercados, dice, las señoras vendiendo medicamentos, es algo que ha sucedido, pero también entiendo que ha habido algún esfuerzo también para controlar esa situación. Puede ser que sean de uso popular. OCP, Sí, medicamentos ok. de venta Vamos a ver libre. otro comentario. A ver, este es de Luis Jimmy San, dice lo siguiente, definitivamente, no solo en lo económico, sino en la garantía y la responsabilidad con que no se las venden, dice Jimmy San, que también nos ha escrito. Y vamos a ver el siguiente comentario. Paolo dice, pero en los hospitales nacionales siguen muy malas cosas. Hasta la consulta te niegan, yo mismo lo he vivido, dice Paolo, que nos escribe también a través de el Twitter. Vamos a escuchar ahora algunas preguntas. Los jóvenes que están, jóvenes comunitarios y jóvenes en acción política están. Vamos a ver, escuchemos la primera pregunta, nada más nos dices tu nombre y a quién va dirigida la pregunta, por favor. Buenas noches, mi nombre es Ronald Lara y es realmente un comentario y tal vez puedan ahondar un poco en el debate. Creo que es algo que se está dejando extremadamente al olvido, es algo que prácticamente al Estado le está importando muy poco y son 72 muertes a causa de insuficiencia renal, me podrían decir. Puede ser a causa de los fertilizantes, a causa de lo que sea, pero son 72 muertes que, o sea, ¿y a quién le importa? No le importa a nadie. El alcalde Menéndez se ha visto realmente abandonado prácticamente. Yo le preguntaba que si cuándo había sido la última reunión que había tenido con autoridades de gobierno central. Me decía que hace 6 meses y le preguntaba sobre acuerdos, ninguno me dijo. Ok. Hay que ver también que ningún candidato, ninguno de los 3 que están con posibilidades de ganar, a ninguno ha presentado una propuesta real para erradicar este problema. Y hay que notar la incapacidad, lo digo sin ofender a nadie, el funcionario público ha demostrado su incapacidad en esto. Yo creo que como ustedes, como doctores, deberían de, al margen de que sea el FMLN quien ostenta el Ejecutivo ahorita, pero son funcionarios públicos, son doctores también que por ética creo yo que deberían de estar preocupados por este tema. Ok, muchas gracias. Vamos a escuchar brevemente, ¿no? Comentario de los 3. Rapidísimo, Ajá. yo lo mencionaba, el costo social y el impacto también social que tienen estas enfermedades prevenibles. Yo las mencioné, son enfermedades prevenibles. La insuficiencia renal crónica es una enfermedad prevenible. Es que es multicausal, sí es multicausal. En los últimos días se puso de moda porque el alcalde de San Luis Talpa prácticamente puso en debate el tema, pero sí prácticamente ha pasado a segundo plano, a excepción de un periódico, de un matutino que lo sigue publicando, pero sí es una de las cosas que se deben de mejorar dentro de lo que se está planificando en el tema de la salud. En el tema de salud. Doctor Contreras. Sí, yo quiero responderle y decirle que se sienta tranquilo, que en nuestro plan de salud sí está contemplada una política real para la enfermedad renal. De hecho, hemos considerado y hemos todavía, esto te lo anticipo, probablemente ese edificio que vaya a quedar de maternidad sea algo que vamos a utilizar para eso. Ya hay un plan bien establecido. Ok. Doctor Mata. Yo creo que es bastante fuerte decir que a nadie le importa el tema. Yo creo que incluso nosotros como diputados hemos tenido que intervenir en este tema. Al menos nuestra fracción dio los votos para que se retiraran del mercado 53 agrotóxicos, agroquímicos que supuestamente están vinculados con la enfermedad renal crónica, aunque como bien dijo el doctor Iraeta, posiblemente hay otras causas que no tengan que ver, pero sí tomamos esa medida. El tema es económico. ¿Quiénes están detrás de todo esto? Monsanto, Cristiani, otros que siempre se oponen, igual que con la ley de medicamentos. Ahora, también por aludido, este gobierno creó por primera vez el Instituto Nacional de Salud. Allá hay estudios con biopsia, no se han olvidado a los pacientes. También está el estudio Nefrolempa, conocido a nivel mundial. Está también la unidad renal, que por primera vez se hizo en el hospital de Usulután y ahora se está haciendo en San Miguel. Lo que pasa es que también yo creo que hay que documentarse más, porque un periódico no puede ser una revista científica que esté dando la verdad. Bueno, vamos a escuchar la siguiente pregunta. Adelante.
Buenas noches. Represento a Jóvenes en Acción Política y mi pregunta va dirigida hacia los tres representantes. ¿Cuáles serían esas propuestas puntuales que de cara a estas elecciones, digamos, si alguno de los partidos que representan gane, a qué se le va a apostar en el sistema de salud? Bueno, qué bueno la pregunta porque me permite dar el espacio para lo que teníamos como deuda, ¿no? Hablar de las propuestas. Si quiere comenzamos contigo, doctor Iraeta. Con gusto, y vamos Romeo. a seguir el orden. Yo por eso te digo, yo quiero insistir en que las cosas buenas hay que darle continuidad. Es más, para mí, a esta reforma integral del sistema de salud hay que convertirla en política de Estado para que trascienda independientemente del gobierno que llegue a conducir los destinos del país. Quiero mencionar que dentro de las cosas que hay que mejorar y que no ha sido incluido en la reforma es que no se han mejorado procesos ni procedimientos, y en ese sentido hay que mejorar el abastecimiento de medicamentos por un sistema que garantice el medicamento seguro. Hay que fortalecer FOSalud, hay que mejorar el sistema de citas a través de la implementación de un sistema único de información, y por supuesto hay que gestionar también que todo el sistema de salud, especialmente hospitales nacionales y las demás instituciones, sean manejadas por funcionarios expertos en gerencia y administración de recursos, que realmente se aplique una verdadera meritocracia para la optimización de los recursos. Hay que mejorar el sistema de emergencias también, que se ha implementado dentro de esta reforma. Hay que fortalecer el Instituto Nacional de Salud, que tiene que ver con investigación, y por supuesto también nosotros como gobierno, a partir del próximo 1 de junio del año 14, vamos a mantener el escalafón para los empleados de salud. Vamos a homologar también salarios entre el personal que trabaja en el Seguro Social y la gente del sistema público. Pero para eso vamos a aplicar evaluaciones integrales de manera periódica a todos los empleados, y vamos a utilizar un sistema de meritocracia. Ok, doctor Contreras. Mira, nosotros tenemos un plan donde están 10 propuestas específicas, elaborado por un equipo multidisciplinario, ¿verdad?, que se basa en 3 ejes: eficiencia en la atención sanitaria, calidad en la asistencia sanitaria y universalización en la atención de la salud. Ahora, yo quiero hacer énfasis en una propuesta que es desde el primer día, el doctor Quijano de su mandato está dispuesto a meterle con todo, como decimos nosotros. Es el abastecimiento de medicamentos e insumos. Tenemos toda una logística, un plan estratégico para hacer que los hospitales ya no estén en este desabastecimiento, las unidades de salud tengan lo requerido mediante un plan estratégico. Otro punto importante es el hecho de hacer la eficiencia de la atención médica. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nosotros tenemos previsto reducir un 90% las consultas de cirugías electivas en el primer año y hasta un 100% en el segundo año. Y esto es bien sencillo, no requiere de necesitar más insumos, más dinero, más fondos al Estado, sino que con lo que tenemos. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo puntual. Tenés quirófanos habilitados de 6 de la mañana a 12 del mediodía, pero esos quirófanos están deshabilitados completamente desde la tarde hasta la noche, los días festivos, solo trabajan por turno. Vamos a crear un programa donde se habiliten, y cuando yo digo habiliten, me refiero al hecho de estar con insumos, con medicamentos y con personal necesario. Doctor Mata, Bennett. Bueno, lo primero, no sé por qué no lo hicieron en los 20 años que tuvieron de oportunidad. Nosotros no tenemos nada que inventarnos. Aquí está en nuestro programa de gobierno, El Salvador Adelante, aquí está la parte de salud. Entonces, rápidamente, contestando la pregunta, en primer lugar, tenemos que buscar lograr incrementar el nivel de avance de la reforma de salud. Es decir, la reforma ahí está. Y el doctor Iraeta le agradezco porque yo creo que se trata precisamente de retomar lo que ya hay y mejorarlo en cualquier caso, y no empezar de nuevo como hemos hecho siempre en este país. Lo segundo es dejar claro que para nosotros salud es diferente a servicios de salud. Tercero, como decía, entrar en una etapa superior de la reforma, incrementar la cobertura universal en salud. Esto significa mejorar la calidad, la eficiencia y la disponibilidad. Lo importante es que la gente tenga una puerta de entrada al sistema, porque aquí siempre se ha hablado de atención primaria en salud como que fuera un lugarcito donde se atienden enfermedades de baja cobertura, y no, es una estrategia para entrar al sistema. Luego, mejorar la prestación de servicios de salud, por supuesto, sigue siendo un reto.
también proteger socialmente la salud, y para esto se necesita, ya tenemos por ejemplo en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley del Presidente de la República para que todos los programas de gobierno en el área social sean leyes de la República. Eso tiene que ver con la salud. Luego, seguir fomentando la intersectorialidad. Es importante la tecnología en comunicación e informática. Y luego, y lo quiero repetir por último, aquí el candidato de nuestro partido invita a un amplio entendimiento nacional. La salud de este país no va a mejorar si no nos ponemos de acuerdo los políticos, las instituciones, las ONG, las universidades, y sobre todo fomentar aún más la participación ciudadana. Bueno, vamos a hacer la última pausa comercial. Vamos a hacer una pausa todavía. Cuando regresemos vamos a hacer la dinámica de la pantalla, ¿no? No sé si alguno de ustedes Sí, ha ya la he tenido visto. la oportunidad de ver eso, pero se las explico. Vamos a regresar en breve.
Vamos al tweet rápidamente, 3 comentarios más para ver qué es lo que está diciendo las personas respecto al tema que consultamos, ¿no? Y decía si se ha beneficiado usted con la ley de medicamentos a propósito de esta ley que está vigente en nuestro país. Claro que me he beneficiado, hoy gasto menos en la misma medicina que antes, dice Carlos Martínez. Y Juan Castellano dice lo siguiente: la ley vino a perjudicar más que a beneficiar. Los medicamentos buenos y eficaces los sacaron, por ser caros yo los pago, dice Juan Castellano, que nos escribe. Y Diego Cruz dice lo siguiente: definitivamente, sobre todo la medicina para mi hija de 1 año, me ha favorecido la ley de medicamentos, dice Diego Cruz, que también nos escribió a través de la cuenta del Twitter. Como el doctor Contreras ya conoce la dinámica de la pantalla, entonces le vamos a invitar a él que se posicione a un costado de la pantalla. Ahí van a estar 6 recuadros, doctor, son personajes conocidos. Usted toca el que quiera y me da su opinión respecto a esa persona. El número 1, vamos a ver, el número 1 se trata de Ana Vilma de Escobar, diputada del Partido Arena. ¿Por qué la pusimos a ella? Porque fue directora, ¿no?, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Bueno, ¿qué puedo decir de ella? Una mujer de valores y principios, digna representante de El Salvador y de nuestro país. Me siento orgulloso de ser parte del equipo de la fracción y contar con ella. Ok, vamos a hacerlo una vez más, vamos a esperar que aparezcan los números. Ahí está, 2, 3, 4, 5 y 6. El número 3 se trata de Margarita Posada, dirigente social de nuestro país. Bueno, yo de ella conozco poco, solo sé que es una sindicalista que siempre ha andado en políticas de salud con el partido de izquierda, renegando por esto y por lo otro. Ok, muchas gracias. Doctor Contreras, por favor, vamos a pedirle al doctor Iraeta que por favor se posicione ahí también. Y 2, 4, 5 y 6 son los números que quedan, doctor. Vamos a ver, el número 2. El número 2 aparece María Isabel Rodríguez, ministra de Salud. Yo creo que la doctora Isabel Rodríguez va a pasar a la historia en el país porque ha sido pionera en cuanto a la implementación de la reforma integral del sistema de salud. Yo reconozco ese esfuerzo que ella ha hecho y por supuesto también reconozco toda la trayectoria que ella ha tenido siempre en materia de salud. Ok, muchas gracias. Nuevamente, 4, 5 y 6. Número 5. Número 5 es Milton Brizuela. ¿Le conocen, no? Sí, claro. es colega. Es el actual presidente del Colegio Médico. Colegio Médico. Yo reconozco el esfuerzo que ha hecho el doctor Brizuela, específicamente en tratar de quitarle el estigma del que venía precedido la institución del Colegio Médico, de esa vinculación que se hacía a un partido político en especial. Creo que el doctor ha hecho ese esfuerzo, ha hecho una buena gestión y por supuesto también ha mostrado interés en contribuir en materia de salud, específicamente aportando para las distintas propuestas que han presentado los candidatos. Ok, muchas gracias, doctor Iraeta. Doctor Mata Bennett, por favor, pues 4 y 6, ¿no? Como que no hay muchas opciones. Como que no hay muchas opciones. Ya vamos a ver el número 4. El número 4 se trata de Guillermo Massa, exministro de Salud. Bueno, tengo que recordarme del préstamo Reza, tengo que recordarme de que durante su gestión hubo muchos problemas en la administración de estos fondos y que desafortunadamente pues tuvo que pasar por un proceso muy complicado en los tribunales. Ok. Y por supuesto el número 6. El número 6, vamos a ver, Alcides Gómez, secretario del sindicato del Hospital Rosales. Alcides Gómez ha sido mi compañero, reconozco en él a un luchador social, anduvimos luchando en contra de la privatización de los servicios de salud, así es que le mando un saludo y que siga adelante. Bueno, muchas gracias, doctor Mata Bennett, muchas gracias por sus opiniones y de una vez quiero despedirle, ¿no? Doctor Iraeta, muchas gracias por haber estado con nosotros, un gusto haber conversado con usted esta noche. Un placer, Romeo. Realmente te felicito por el programa, creo que se ha convertido en una posibilidad de poder discutir un tema tan importante como lo es la salud en el país. Ok, doctor Contreras, muchas gracias. Gracias, Romeo. Un saludo a los salvadoreños y decirles de que como Arena, como Plan Salud, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para mejorar la salud de los salvadoreños. Doctor Mata Bennett. Gracias, Romeo, por esta invitación. Ha sido un placer estar en este panel. Un saludo al pueblo salvadoreño y también a los invitados especiales. Y retomando lo que estábamos platicando, ojalá que este programa siga
después de las elecciones para debatir de una manera más profunda estos temas que son temas Claro, de país. y hay una cantidad de salvadoreños y salvadoreñas que son, digamos, que le han aportado mucho a este país, pero que no los conocemos muy bien, ¿no? Así que podría convertirse en un programa también para hablar de diferentes tópicos de salud, podría ser economía, ¿no? Podríamos hablar de política, de seguridad, etcétera. Incluso creo que este programa se presta para conocer más a figuras, se me ocurre ahora mismo mencionar uno, el Mágico González, Sí, etcétera, y muy conversar bien. con ellos. Doctor Mata, muchas gracias. Doctor Contreras, doctor Iraeta, muchas gracias. Vamos a llegar hasta aquí y nos vemos el próximo domingo en Destino 5500. Es todo. Buenas noches.